Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Tenemos ya de nuevo con nosotros a Rebeca. Pues Rebeca, tuvimos que seguir leyendo el texto, qué lástima, pero todos le agradecieron inmensamente. Ay, se nos volvió ahí, pues está aquí. No, aquí estoy. Se fue mi internet. Sí, lo Una cosa entendimos. terrible que está pasando aquí en Venezuela, que el internet se va a cada rato y entonces uno no se da ni cuenta en qué momento se va y uno se queda volando en el aire, ¿no? Yo no sé si hasta dónde llegaron. Yo les acabo de pasar por WhatsApp el contenido de mi charla para ver si era posible que lo escucharan de esa forma, ¿no? Pero no sé, lo ya me acabamos imagino de que no da leer. tiempo, ¿verdad? Lo acabamos de proyectar y de leer. Entonces decíamos que al final, como vamos a tener un momento para un conversatorio, en ese momento la podemos volver a escuchar. Y seguro que hay preguntas, hay muy buenos comentarios sobre el texto. Y muy interesante terminar con el poema de Unamuno también. Nos impactó. Sí, bueno, estoy completamente a la orden y le pido disculpas porque realmente eso va más allá de mí, no tenía todo dispuesto tranquila que todo esto hace parte de para esto. que todo bonito, ¿Sí? coherente. Lo que más tememos siempre nos ocurre. Como dice el texto de Job, lo que más nos aterra nos acontece. Eso es cierto. Querida Rebeca, Nos acontece, ciertamente. Bueno, menos mal que tenía materia. Yo me uno a la gratitud de Ana Francisca y de todos los que hemos escuchado y luego leído su reflexión. Muchas gracias de verdad y quiera Dios que nos permita seguir compartiendo la palabra de Dios, reflexionando también en torno a la palabra de Dios y a lo que nos pasa como sociedad, como naciones, ¿verdad? Nuevamente, querida Rebeca, pues muchas gracias. Y continuamos con nuestro congreso. También que así sea, Frank, y aprovecho de convidarles a la asamblea plenaria, a la 9ª asamblea plenaria de la FEDIC, el año próximo en Mar de Plata, en noviembre, allá estaremos, en Mar del Plata. Amén. Sí. Muchas gracias. Y bueno, pues como muy bien saben ustedes, mi voluntad no falla. También hay distintos temas, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, lo que vamos a escuchar todos nosotros en este momento es un conversatorio entre el padre Jesús María Ortiz. Ya la hermana Ana Francisca nos va a leer igualmente pues la hoja de vida del padre Jesús y el profesor Manuel Tenjo. Ellos son, como ya saben ustedes por la invitación que les ha llegado, colombianos y trabajan en dos instituciones muy importantes aquí en Bogotá. Ya la hermana nos va a leer en este momento la hoja de vida de los ponentes que nos acompañan en este momento para este importantísimo conversatorio. Bien, entonces, primero que todo, muchas gracias, Padre Jesús, por aceptar esta invitación. Padre Jesús es un sacerdote redentorista, su nombre completo es Jesús María Ortiz. Él es bachiller en Filosofía de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, licenciado en Filosofía de la Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá, profesional en Teología de la Fundación Universitaria San Alfonso de Bogotá, licenciado o magíster en Teología Bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Su experiencia laboral en el campo de la docencia: 5 años como docente de las asignaturas bíblicas en la Fundación Universitaria San Alfonso, director del semillero de investigación Dabar Elohim con el tema La Biblia y sus desafíos éticos y la pregunta problemática: ¿cómo interpretar desde la ética cristiana algunos relatos bíblicos que narran comportamientos inmorales y a la vez expresan sentimientos de odio y violencia? Y pues aquí no está, pero actualmente él es
vicerrector de la Fundación Universitaria San Alfonso. Entonces, Padre Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Nos alegra que haya aceptado para estar en este conversatorio. Y a la vez vamos a presentar a Manuel, el profesor Manuel Tenjo. Él es laico, él es profesor en teología, él es profesional en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en teología por la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en bioética de la Universidad Libre Internacional de las Américas, profesor de ciencias bíblicas e investigador del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Uniminuto, coordinador académico del Centro Fuego Nuevo de Uniminuto, profesor de teología en la Uniclaretiana, líder del semillero de investigación Narraciones de Perdón y Reconciliación de la Uniminuto. Participa en el grupo de investigación Palabra y Pueblo y Vida de la Uniminuto y tiene varias publicaciones. Entre ellas voy a leer aquí estas que tiene. Regalos del Resucitado, un comentario de Juan 20, 19, 23. La misericordia en la parábola del buen samaritano desde una lectura intercultural de la Biblia. Acompañamiento a enfermos de difícil cura a partir de Lucas 23, 39, 43. Construir comunidades desde el perdón y la reconciliación, una propuesta bíblico-teológica al conflicto en Colombia. La perseverancia en el seguimiento de Jesucristo a partir de Lucas 8, 11, 15. Profesor Manuel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues tenemos dos grandes profesores y, como dijimos, dos líderes de semilleros. Es decir, que están interactuando constantemente con los alumnos y acompañándolos en la investigación. Entonces, bienvenidos y gracias de haber aceptado esta invitación. Solamente para ya cederle la palabra a ellos, decirles que va a haber un conversatorio entre los dos, obviamente, y el tema que van a desarrollar es básicamente el siguiente, como seguramente ustedes habrán leído en el programa: la formación bíblica en América Latina, experiencias, fortalezas, debilidades y perspectivas de futuro. Entonces, muchísimas gracias, queridos hermanos, por haber aceptado pues esta invitación. Y toda América Latina y más allá, incluso les están en este momento escuchando. Qué bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos y esperamos que este ratico de conversatorio nos arroje los elementos del actuar, del qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Un cordial saludo a todos y a todas. Felicitar y agradecer al padre William, con quien trabajo también en la Fundación Universitaria San Alfonso. Somos compañeros. Un saludo especial también a la hermana Ana Francisca. Bueno, a todos ustedes, felicitarlos, felicitar y agradecerles de manera particular a todos los ponentes. Me han encantado estas ponencias, ¿sí? Gracias y estoy contento con todas las enseñanzas que he recibido durante estos días. Pues bien, con el profesor Manuel vamos a tener un pequeño diálogo sobre ya el tema que dijo el profesor o el padre William sobre la formación bíblica. Cuando nosotros hablamos de la formación bíblica, estamos hablando de la importancia de leer, de interpretar, pero también de practicar esa palabra. Pero no solo ad intra, sino también ad extra. Y cuando nos acercamos a la experiencia bíblica, o a la experiencia que tiene, perdón, el pueblo de Dios, encontramos que los mismos autores se preocupan de la formación bíblica. Voy a citar solo 3 autores. El primero es del Deuteronomio 11, 18, 21. Dice: graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos,
hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbalas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. El evangelista Lucas también habla de esta realidad y tiene varios textos bíblicos, incluso con el prólogo, pero quiero resaltar Lucas 24, 25, 27. Cuando iban camino de Emaús, dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesucristo, una persona comprometida con la formación bíblica. En Hechos 8, 29, 31, un texto que también conocemos, dice: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías. Y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Hechos 8, 29, 31. Con esto quería iniciar porque, como ya lo dije, quería resaltar la importancia de la formación bíblica desde la misma Biblia. Ahora, pasando a nuestra experiencia eclesial, nosotros podemos dar fe que la Iglesia, desde su magisterio, desde su enseñanza, también se ha preocupado por la formación bíblica. Están los padres de la Iglesia. Hay un gran autor que queremos tanto y que el Centro Bíblico y Pastoral María de Magdala también lo quieren mucho. Se llama San Jerónimo, un hombre que dedicó mucho tiempo de su vida para formar, para ayudar, para traducir la Biblia, la famosa traducción de la Vulgata. Un papa que hay que mencionar cuando se habla de la Biblia es León XIII, con su encíclica Providentissimus Deus de 1893. Incluso en 1902 nace la Pontificia Comisión Bíblica, que tanto nos ha ayudado a entender, a interpretar la palabra de Dios. El Papa Pío XII también es para nombrarlo con su encíclica Divino Afflante Spiritu. El Vaticano II con Dei Verbum. Incluso si habláramos de la actualidad, el Papa Francisco, también podemos hablar de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, el Papa Francisco el año pasado instituyó el Domingo de la Palabra, que es el tercer domingo del tiempo ordinario, para decirnos: atentos, atentos con la formación bíblica, atentos. Con esta frase también de San Lucas 24:45, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Ahora bien, ¿qué decir sobre la formación ya de manera particular en América Latina? Mire, antes de ver los desafíos, de las propuestas, de las dificultades, yo quiero darle gracias a Dios por las personas que nos han ayudado a conocer la Biblia, que nos han ayudado a conocer a Dios, por las personas, por los hombres y mujeres que han dedicado tiempo a estudiar la Biblia, pero también han dedicado tiempo a enseñar, personas que han trabajado en lugares
difíciles, lejanos, allí con su catequesis. Perdonen la alusión que voy a hacer, pero creo que es pertinente y estamos en un ambiente de la comunidad de la presentación. Tuve el privilegio de trabajar con las hermanas de la presentación en el vicariato de Puerto Carreño y resaltar ese trabajo que ellas realizaron allá con los niños de infancia misionera, de catequesis. Eso es formación bíblica, eso es formación bíblica. Y entonces es resaltar, antes de hablar de la formación bíblica, debemos resaltar también todo el esfuerzo que han hecho muchas personas en este campo. Ahora bien, hemos decidido hablar en dos líneas en esta formación bíblica, la línea pastoral y la línea académica, que son dos líneas, pero que no pueden caminar de manera independiente. Para ello, pues, es conveniente recordar que nuestra América Latina ha tenido, podemos decir que dos momentos claves en la formación bíblica. Una antes del concilio y otra después del concilio. Recordemos que con la conquista también llegaron los misioneros, llegó la Biblia. Dicen los historiadores que la primera Biblia la trajo Cristóbal Colón, ¿sí? Entonces es toda una experiencia que hemos tenido durante muchos años. En este campo o en este tema, el profesor Manuel pues, nos va a profundizar en este momento, va a profundizar esta temática. Por favor, profesor Manuel. Profesor Manuel, tiene el micrófono desactivado. Tiene el micrófono desactivado, Manuel. Ahora sí, ya. Listo, ya está activado, gracias. Muy amable, padre William. Ha sido interesante el panorama rápido, muy rápido que nos ha hecho el padre Jesús. Y nos ha mostrado en este camino todo un desarrollo, sobre todo desde casi que mitad del siglo XX, no, desde el siglo XX, desde el comienzo, con toda una renovación bíblica, pero desarrollada particularmente en Europa. Para América Latina ha sido el estudio bíblico relativamente nuevo. Esta experiencia del Centro Bíblico María de Magdala es una experiencia nueva, 5 años nomás. Ha sido un caminar haciendo un trabajo delicado de cuidado, que es lo que llamamos un trabajo de teología y de Biblia auténtico, digamos nuestro. Se habla hoy día de la transición de la teología colonialista a la nativa, a la nuestra. En la teología colonialista, disculpe si ofendo a alguno, no es mi intención ofender, pero cuando presentan que tiene títulos académicos de Europa, se tiene más reconocido. Pero si tiene título académico aquí de Bogotá y de María de Magdala, pues ¿qué reconocimiento va a tener? Eso es parte de la mentalidad colonialista. Pero también, bueno, esa porque la he vivido yo como laico, pero también me tocó vivir como laico ese cambio de mentalidad colonialista en los cursos bíblicos dentro de las parroquias. Yo llevo leyendo la Biblia como 32 años, desde los estudios de filosofía y ciencias religiosas. Y empecé pronto a dar cursos de Biblia en las parroquias, y cuando muchos, pero muchísimos laicos veían que era un laico el que iba a dar el curso, se iban y decían, no, yo creí que esto era serio, pero si lo da uno como nosotros, si lo diera el padre, ese trabajo ha ido cambiando y ha ido un avance, y ese avance lento tal vez en algunos casos, largo, pero con una fundamentación propia. Y esa fundamentación propia ha sido todas esas teologías emergentes en las que hemos podido trabajar.
y ya tienen un puesto claro y respetable por el método, por el desarrollo, por las propuestas, donde se incluyen laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y un trabajo interdisciplinario un poco más amplio y más serio. Hablamos, por ejemplo, del trabajo de teología, de lectura popular de la Biblia, y ese trabajo de lectura popular de la Biblia tuvo y tiene un trabajo serio, honesto, con un método. Igual la lectura contextual de la Biblia, con todos sus derivados. En la presentación que hizo la hermana Ana Francisca, pues está la publicación de un libro mío, La misericordia en la parábola del buen samaritano, desde la lectura intercultural de la Biblia. Ese es un trabajo hecho aquí en Cundinamarca, con comunidades haciendo lectura, primero lectura popular, que pasó a ser lectura contextual, y que después al intercambiar las reflexiones de unas comunidades y de otras, termina siendo lectura intercultural. Y pues bueno, tiene un reconocimiento por el aporte. De manera que ha habido un avance y empezamos a valorar la producción nuestra. Eso es clave. Empezamos a valorar la producción nuestra. Las ponencias de ayer, de antier y de hoy muestran producción teológica seria, bíblica y nuestra. Y eso ha sido un camino. Pero eso nos genera a nosotros unos desafíos, nos genera unas dificultades y unos desafíos, porque se puede ir de un extremo al otro. Padre Jesús, cuéntanos de esas dificultades y desafíos que puede haber en este avance bíblico-teológico. Sí, uno de los desafíos es la conversión pastoral. Y la conversión pastoral implica que la exégesis y la pastoral, o como lo dije antes, la academia o lo académico camine de la mano con lo pastoral. San Juan Pablo II, en el prólogo, en el mensaje del documento de la Pontificia Comisión Bíblica en 1993, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, decía, evitarán, en el numeral 11, dice, evitarán así perderse en los caminos de una investigación científica abstracta que los alejaría del sentido verdadero de las Escrituras, pues este sentido no puede separarse de su finalidad, que consiste en poner a los creyentes en relación personal con Dios. La hermana Mariana Sossi, el lunes, decía, cuando hablaba de los amigos de Job, ella decía, debemos bajar la teoría a la realidad. Qué bonita esa frase. Debemos bajar la teoría a la realidad. Los amigos de Job hablaban desde la teoría, pero Job estaba viviendo una realidad muy diferente. Qué bonito que nosotros podamos, así como nos preocupamos por estudiar la Biblia, también mirar cómo acompañar las comunidades. Otro desafío o otra dificultad que tenemos es superar la lectura fundamentalista y fatalista. ¿Sí? El padre Hugo Martínez, que inició este hermoso congreso, nos hablaba de cómo entender la pandemia, ¿sí? Y decía, ¿es castigo divino o es pecado del hombre? ¿Sí? Y él nos hizo todo un recorrido muy significativo y explicó sobre esa mentalidad que tenía el pueblo de Dios y cómo Jesucristo fue cambiando o purificando esa visión. Entonces, hoy en día, incluso con esta situación, estamos encontrando personas que dicen, no, se está cumpliendo lo que dice el Apocalipsis. Realmente, al pie de la letra, ¿sí? Como que esto ya no tiene solución, ya definitivamente se acabó todo, ¿sí? Entonces, esa lectura fundamentalista debemos irla superando y nosotros tenemos el compromiso de ayudarle a las personas, ¿no?
También otro desafío es sobre la interpretación de la palabra de Dios. En el 2014, la Pontificia Comisión Bíblica publicó un documento, Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. ¿Sí? No, probablemente ustedes ya lo leyeron. En el capítulo 3 habla sobre los desafíos de la interpretación y pone 3 problemas en este campo, que son los problemas históricos, éticos y sociales. ¿Cómo entender la historia en la Biblia sabiendo que no es la misma categoría que nosotros utilizamos? ¿Cómo entender aquellos episodios éticos, o digamos no éticos, sino todo lo contrario de la ética? ¿Cómo entender, por ejemplo, en algunos pasajes bíblicos, el rol de la mujer? Entonces, es todo un desafío que debemos nosotros tener presente en este campo de la formación bíblica. Eso a nivel pastoral, pero también a nivel académico hay otros desafíos. Por ejemplo, el profesor Manuel tiene también algo para decirnos en este punto. Hay desafíos sorprendentes. Creo que el Centro María de Magdala lo vive como todas las facultades de teología, y inclusive el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, donde yo estoy. Las personas, ahí se ven 2 desafíos. Uno, las personas que llegan con su fe sencilla, humilde, que llamamos fe de carbonero, para entrar a una facultad de teología, donde empezamos a hablar de una sistematización de la fe, de un marco antropológico de la fe, de un montón de cosas donde a veces se les mueve sus creencias, se afectan. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Ese es un desafío serio. El lenguaje de pasar de lo sencillo a lo técnico y de lo técnico a lo sencillo se va convirtiendo en un complejo. Digamos que a mí me ha tocado la fortuna de vivir primero lo pastoral, ¿sí? Aunque iba estudiando todo lo académico, pero vivir lo pastoral de manera que se me ha facilitado manejar como los 2 lenguajes, pastoral y académico, pero no todos lo hacen. Eso es todo un desafío. En la parroquia donde estoy, que es la parroquia Corpus Christi en Bogotá, tenemos desde hace ya bastantes años los cursos bíblicos en la parroquia y tenemos hartos estudiantes. Aquí está participando doña Marina de Novoa, que está con nosotros en los cursos bíblicos y está en el Centro María de Magdala y está aquí participando en el Congreso. O sea, saludos a doña Marina de Novoa. En todo caso, hay un desafío, y el desafío es el lenguaje. Y hay otro desafío más complejo todavía, y es el ecuménico. El ecuménico, porque llegan a nuestros centros de estudio de teología, de Biblia, pastores de iglesias evangélicas y protestantes, ¿ya? Personas que participan en sus asambleas y llegan allí, y hacer ese diálogo ecuménico lleva a lo que también se ha señalado muchas veces. Lo que va a lograr la unidad entre las iglesias es la palabra de Dios. Pero hay dificultades en la interpretación de la Biblia, como señalaba el Padre Jesús. Esas dificultades se van a seguir desarrollando. Este diálogo ecuménico, donde a veces los que más perdemos somos los católicos, pero estamos en ese diálogo, estamos en ese encuentro, y la palabra de Dios facilita esa unidad. Si logramos esa unidad entre iglesias a partir de la palabra de Dios, se va a lograr también socialmente, porque los parámetros van a ser los mismos o similares y nos van a permitir avanzar en la unidad social a través de la palabra de Dios. Ese es un desafío. Pero también tenemos unas estrategias. Ok, hemos hablado de los avances en primer lugar, hemos hablado de las dificultades y desafíos en segundo lugar, pero quiero invitar al Padre Jesús a que abordemos otro aspecto, y es cuáles son las estrategias de crecimiento pastoral y académico en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué estrategias tenemos por el frente, Padre Jesús? Y quiero empezar
este punto recordando algo que me sucedió cuando era seminarista. Hablé con una persona y le pregunté que por qué no había vuelto a la parroquia. Estaba en misiones. Y él me dijo, me retiré de la parroquia y me pasé a otro grupo religioso no católico. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque en la iglesia católica no me enseñaron a leer la Biblia. Y ese episodio me ha marcado tanto que donde yo he estado en parroquia, siempre he procurado ofrecer cursos bíblicos, ¿sí? He procurado, porque eso lo llevo en el corazón como un reto para mí. Y entonces, en este punto de las estrategias, de las propuestas, pienso que el crecimiento pastoral en lo bíblico, la formación bíblica, debemos hacerlo de rodillas, es decir, orando. La oración tiene que ser clave para nosotros. Incluso cuando nos enseñaron en catequesis que para leer la Biblia teníamos que hacer una oración al Espíritu Santo. Eso es hacer oración, estar de rodillas. Pero también hay que hacerlo sentado, estudiando, para dejar que el texto también hable. Hay que estudiar, hay que investigar. Entonces, de rodillas, sentados y de pie. Y de pie hace referencia a estar caminando con el pueblo. El Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en la cercanía que debemos tener con el pueblo. Y entonces, la tarea, yo diría, del exégeta pastoralista es de acompañar al pueblo. Y entonces, que el sacerdote, ya sea como párroco, ya sea como vicario parroquial, ya sea el catequista, el misionero, el seminarista, el agente pastoral, incluso la mamá, el papá, todos los que tenemos el compromiso, los religiosos, las religiosas, todos debemos asumir esa tarea de ser estudiosos, pero de ser también pastoralistas. Yo creo que un ejemplo que nos ha dado el Papa Francisco ha sido ese. Un hombre estudioso, pero muy cercano, muy pastoralista. Y uno lee sus escritos y es tan práctico, pone unos ejemplos tan sencillos. Uno dice, aquí está hablando un pastor con fundamento bíblico, con fundamentos teológicos. Esa sería la primera estrategia. La segunda estrategia, pues no es separada a la primera, es que la Biblia y la vida estén juntas. Ayer, Monseñor Damián hablaba de la sabiduría, ¿sí? La Biblia tiene que ser la fuente de sabiduría para nosotros y nuestras comunidades deben descubrir esa riqueza, sabiendo que la sabiduría es el arte de vivir bien, ¿sí? Es el significado de la misma vida. El padre Danilo hablaba del libro del padre Gustavo, que hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Es ahí, cuando le tendemos la mano a la persona que sufre, ahí también estamos formando a nivel bíblico. El padre Alejandro ayer decía, debemos escuchar el grito de quien sufre. Esa es una estrategia muy importante para tener en cuenta. También otra estrategia es ver perdón la palabra, pero es ver la utilidad que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. En la segunda carta a Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada y es útil para enseñar, para argumentar, para encaminar e instruir en la justicia, con lo cual el ser humano o el hombre de Dios estará formado y capacitado para toda clase de obras buenas. Y ahí uno dice, vale la pena leer la Biblia.
Romanos 10:17 habla sobre la fe. Dice que la fe nace de la predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Entonces nos ayuda a fortalecer también nuestra fe en Dios, pero no solo la fe, también nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza. Y aquí hago mención a la señorita Juliana, que ayer nos expuso ese tema tan hermoso del árbol, ¿sí? Si me está escuchando, la felicito por su ponencia. Dice que debemos descubrir esa esperanza, ¿sí? La formación bíblica tiene que llevarnos a ser personas de esperanza, no fatalistas, que a pesar de las dificultades hay una solución. A mí me encanta el libro del Apocalipsis, porque es cuando uno lee y estudia el libro del Apocalipsis, termina diciendo retroceder nunca, rendirse jamás, ¿sí? El padre Alejandro decía, el nombre de Dios es esperanza. Y la señorita Juliana, vuelvo y retomo, que me quedó muy presente, el arbolito, el bonsái, ¿sí? Cuando uno tiene esperanza, descubre la teología de la gratuidad. Es el Dios que camina con nosotros. Y nuestra formación bíblica tiene que llevarnos a esa dimensión, ¿sí? El caminar es importante. Ya lo mencioné al iniciar el camino de Emaús. Qué bueno que nosotros, que nos encanta leer la Biblia, tengamos la pedagogía de Jesús. Desde todos sus relatos, pero de manera particular el de Emaús, el que se acerca, el que pregunta, el que camina, el que explica, el que amonesta y el que comparte. Aparecida, la quinta conferencia, habló y tuvo como título Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Creo que son estrategias muy importantes para tener en cuenta. Y ya le doy la palabra al profesor Manuel, que también tiene otras estrategias. Por último, quiero decir que aprovechemos todo el material didáctico que tenemos. El Verbo Divino tiene cantidad de cartillas. Sin ir tan lejos, nuestro instituto María de Magdala también tiene varios recursos que nos ayudan a profundizar en el conocimiento de la Biblia. En Internet, no todos los cursos bíblicos son adecuados, pero sí hay una gran cantidad de cursos de material didáctico que nosotros podemos aprovechar para formarnos y también para formar a otras personas que están esperando que también nosotros demos lo mejor, que están diciendo como aquel hombre de la carroza, ¿y qué voy a entender si nadie me lo explica? Por favor, profesor Manuel. Gracias, Padre Jesús. Nos has presentado un panorama interesante de estrategias pastorales, pero también nos toca mirar las estrategias que podríamos llamar académicas. Y esas estrategias académicas las tenemos a montón. Uno, los congresos de teología. Esa es una estrategia. Y este congreso de teología, la primera vez que se desarrolla y se piensa virtual y se trabaja, es interesante. Tenemos el otro congreso de teología que es el de Teorred. Estoy hablando de los de aquí de Colombia. De Teorred, que lo tendremos ahora en septiembre. Esperamos allí que nos aprueben las ponencias. Ponencias sobre Job, por ejemplo. Mi ponencia sobre Job 42, los sentidos del sufrimiento, porque tuve un profesor cuando hice la carrera de teología, el profesional de teología, el padre Galo Sánchez, ecuatoriano, que nos enseñó el tema del sufrimiento y empezamos a trabajar ese tema del sufrimiento y quedé encantado. Luego nos dio sapienciales y él siguió con el tema del sufrimiento, entonces yo quise hacer un triángulo más difícil, pero académico. O sea, el tema era pastoral, pero la clave era académica, porque era hacer un triángulo entre la novela de Job en Génesis
el libro del Eclesiastés y el libro de Job. No, José, Job y Eclesiastés, sobre el tema del sufrimiento, cómo era transversal. Me fue mal, pero nunca me quedé con eso, sino que seguí estudiando y trabajé, y después pude desarrollarlo más cuando doy los cursos de sapienciales. En fin, pero ahí hay un trabajo, y es el de los congresos. Otra estrategia que tenemos que seguir promoviendo es el diálogo interdisciplinario. Las disciplinas, como las que hemos visto en este congreso, que permiten entrecruzar las visiones sobre textos bíblicos, sobre libros, sobre fenómenos bíblicos, eso nos permite a nosotros avanzar. Y ese diálogo interdisciplinario es necesario. El diálogo interreligioso, que hay que seguir avanzando, un diálogo interreligioso serio, metódico, que pueda sistematizar experiencias y avanzar en ellas. La divulgación y producción literaria es otra estrategia. A veces los profesores de Biblia hacen sus escritos para la clase, hacen sus apuntes de clase, y ahí ya están unos elementos que bien sirven para la publicación. Obvio, tendrán que ponerle un poquito de rigor, un poquito de sistema, de academia, como para que el par académico lo avale, porque a veces escribimos para el par académico. Entonces, pero esa es parte de la exigencia, es la comunidad académica la que va a avalar ese escrito, entonces requiere el rigor académico y hay que entenderlo. Y esa producción literaria, ustedes han visto que en Colombia y en América Latina estamos creciendo en revistas indexadas de tipo académico, investigativo, bien posicionadas en Scopus. Entonces eso permite avanzar y permite llegar a niveles más altos, donde hay una autoexigencia. Y esas proyecciones académicas con otras universidades es bien interesante porque al cruzar esas proyecciones académicas permiten algo interesante, y lo que permiten es el trabajo con los graduados, los que se gradúan de nuestras escuelas, nuestros institutos, de nuestras universidades. A veces se ven en situaciones difíciles laborales. Uno les dice, sí es posible vivir de esta carrera bíblica teológica, sí es posible vivir, pero a veces los campos de acción no son tan fáciles, porque nos ha faltado ahí responder a un reto, y es el emprendimiento para los teólogos. Creo que dentro de eso, aunque a veces lo he propuesto en algunos ambientes, nos ha faltado realmente una cátedra de emprendimiento entre teólogos. ¿Cómo es que emprendemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros campos de acción? Porque ahí hacemos que la experiencia teológica crezca cada vez más. Y la hacemos crecer, entonces, en esos ambientes. Hay universidades que han crecido, recuerden, para los que tenemos más años aquí, que antiguamente, solo por citar Bogotá, no más por citar Bogotá, piensen en cualquier otra ciudad, pero solo por citar Bogotá, eran 2 universidades las que ofrecían teología, la Universidad Javeriana y la San Buenaventura, y se acabó. Pero poco a poco, con los años, las facultades de teología y los estudios bíblicos han crecido, con la Uniclaretiana, la Uniagustiniana, la San Alfonso. No se me olvide la San Alfonso, Padre Jesús. ¿Ya? Obvio, la Javeriana sigue, entramos en el juego y en esta carrera. La Santo Tomás, Unicervantina, donde vamos a tener Teorred. O sea, cada vez han crecido las universidades en ese avance teológico. Y lo mismo en ese avance bíblico y teológico, las maestrías. Entonces, pensarse académicamente en una maestría, montar una maestría es toda una travesía impresionante, parece una tesis doctoral. Lo digo porque estoy terminando de montar la maestría en innovaciones pastorales para presentarla según el cronograma el otro mes al Ministerio de Educación, para que nos avalen maestría en innovaciones pastorales. Pero ahí en la facultad además está también la maestría en espiritualidad y la maestría en pensamiento social. Y ya aprobaron que empiece ahora a elaborarse la maestría en Biblia. O sea, en una sola facultad relativamente nueva, empezó en agosto del año pasado,
ya estamos planteándonos 4 maestrías. Eso es crecimiento académico. Y ese crecimiento académico va a hacer que el estudio bíblico avance. Y ese estudio bíblico al avanzar va a llegar a más personas, va a permear más ambientes y va a hacer que el trabajo bíblico se extienda impresionantemente. Esas son estrategias en las que estamos trabajando para desarrollarlo más. Pero no solo aquí, lo vemos en los congresos de teología latinoamericanos y las propuestas que hay. Y al escuchar a estos hermanos, uno ve camino. Y quiero terminar con esto. De escuchar a una joven como Juliana Alejandra Triana, uno escucha a esa joven que no tiene ni 30 años, creo. Y entonces uno dice, los estudios teológicos tienen futuro, porque ve ese camino. Entonces, y no solo estoy elogiando, no es que hemos sido compañeros de semillero de investigación, compañeros de libro. Ya tenemos nuestro libro y ella tiene un capítulo ahí. Entonces somos compañeros en libro. Pero eso permite ver que cuando los jóvenes, que hemos tenido jóvenes que su primera carrera, o sea, a los 18 años entran como laicos a estudiar teología o Biblia y a dedicarse a ello, uno dice, hay futuro y hay amplio trabajo en el camino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Manuel, Padre Jesús. Y pues el conversatorio estupendo, creo que quedamos encantados oyéndolos, estaba muy agradable y pues vamos a aplaudirlos también, porque pues se merecen el gran aplauso de todos los que estamos aquí presentes. Y pues una preguntita, a Padre Jesús. Usted fue párroco, un muy buen párroco, como en la primavera bichada, ¿verdad? Dejó el recuerdo de alguien que pasó también organizando grupos bíblicos, acompañando grupos, y luego pasó a la universidad. Luego pasó a ser de la planta de directivos de la San Alfonso, y pues es docente también en la San Alfonso. ¿Cómo se conjugarían esos dos elementos? Es decir, el estar tan cercano a los pequeños grupos de la parroquia o de las pequeñas comunidades y estar también en la universidad. ¿Cómo dialogar con los dos ambientes al mismo tiempo? Porque no es pasar del uno al otro, sino estar en los dos ambientes. Sí, hermana, yo estuve en la primavera en el 2006, fue 2006, 2007, como vicario, pero yo era el encargado de la pastoral y ahí trabajé con sus cohermanas, que recuerdo con tanto cariño, la hermana Lucía Manuela, la hermana Virginia, la hermana Pastora, la hermana Celia. Y allí trabajamos, eso decimos por allá, aquí es otro mundo, ¿no? Para decir que es otra realidad. Y yo recuerdo que convoqué en las misas del domingo, porque allá van a misa solo los domingos, entre semana, las hermanas y 2 o 3 personas y ya. El domingo invité para un curso bíblico y no fueron, no asistieron, no asistieron al curso bíblico. Entonces, empecé a visitar familias con los vecinos y de esa manera logramos organizar en varias pequeñas comunidades. Entonces, en 3 semanas, después de la Eucaristía, yo me iba para cada comunidad y compartía, ¿no? Era una experiencia bonita de compartir bíblico. Y como hacíamos por temas, entonces empezaban, en mi cuadra vamos en el tema 5, la otra decía, ay, nosotros vamos en el 8, y era algo bonito, algo interesante. Pero era una experiencia gratificante en cuanto que se le estaba enseñando la palabra de Dios. Y ya luego, pues, antes de llegar a la academia, estuve en el seminario, luego fui a Roma y ahora sí en la academia. Claro, son realidades totalmente diferentes, ¿sí? Totalmente diferentes. Pero ese acercamiento, esa experiencia que tuve en el Bichada me ha ayudado para también compartirla con los estudiantes. Y entonces en los trabajos
que ellos presentan, sobre todo el último trabajo, tiene que ser un trabajo muy catequético, muy didáctico, pensando en la formación bíblica. ¿Sí? Entonces, eso nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado tanto a los estudiantes como a mí. Sí, nos ha ayudado como mantenernos en esa tónica, primero académica, porque la universidad lo exige, ¿sí? Tiene que aprender estos parámetros en el sílabus, pero también esa enseñanza va proyectada a un campo específico que es la pastoral. ¿Sí? Entonces buscamos estrategias, buscamos material para que quede algo de esa asignatura que la puedan replicar en los grupos pastorales. Incluso hemos hecho trabajos con los mismos grupos pastorales y ellos tienen que grabarse, bueno, todo eso para demostrar que realmente sí están trabajando con comunidades. Muchas gracias, Padre Jesús. Gracias por la pregunta. Y no olvidaremos lo que usted nos dijo. Hay que leer la Biblia de rodillas, sentado y de pie. Creo que a mí eso me quedó grabadito. De rodillas, sentado y de pie. Y profesor Manuel, usted es laico, casado, ¿verdad? Porque podría ser un laico soltero, pero es un laico casado. Y con su señora creo que participan los dos también en la animación de grupos. Yo quisiera que aquí entre nosotros hay muchos laicos. Hay muchos laicos, muchas religiosas, pero muchos laicos, ¿verdad? Si no, levanten la mano los laicos que hay por ahí, verá que son bastantes. Muchos y muchos casados. Digamos, una palabra de aliento para los laicos que se interesan por esa formación bíblica, que buscan espacios donde poder compartir con otros, pero también donde puede ser un trabajo de familia, ¿no? Como que la familia también lleve la palabra a otros. La familia también acompaña en procesos de animación bíblica. Entonces, pues queremos oír su experiencia, cortiquitica, pequeñita, y una palabra de aliento. Wow, pequeñito todo lo que hago, pero perdón, la inmodestia. Pues bien, hemos hecho experiencias, sí, mi esposa también, mi esposa es evangelizadora también, su carrera es trabajo social, pero ha hecho maestría en defensa de en sexualidad y defensa de la vida, y hemos estado siempre, muchas veces, vamos a dar los temas, las conferencias los dos. Por ejemplo, les voy a poner un caso de lo que hacemos. A partir de la Biblia, tenemos un tema que se llama caldo de costilla para la familia. Imagínense ese tema, caldo de costilla para la familia. Es una relectura de Génesis capítulo 2, donde se miran los elementos del hombre allí en el mito de la creación del hombre, que muestra 5 funciones del hombre, y eso lo presento yo, y mi esposa presenta las funciones de la costilla. Y entonces el hombre pone el caldo, la mujer la costilla y queda con un sabor espectacular, por señalar un ejemplo. Otro ejemplo que hacemos, a partir del libro de Job, de la muerte y resurrección de Lázaro, desarrollamos nosotros, y de la crucifixión de Jesús, desarrollamos un retiro del duelo, donde acompañamos a las personas mostrando sentidos del sufrimiento en un tema. A partir de Job 42 hay 4 sentidos del sufrimiento allí, o en en Lucas 23, cuando Jesús está crucificado con los tres crucificados, los 3 mueren ese día, los 3 están sufriendo, pero cada uno de los 3 enfrenta el sufrimiento de manera distinta. Ese es un tema. Y el otro, a partir de Juan 11, en la muerte de Lázaro y la resurrección, ahí se pueden ver los 5 pasos de las etapas del duelo. Entonces, es una lectura académica y pastoral al tiempo, que pueda servir para ayudar a las personas. Empecé una experiencia por no poder predicar en Pentecostés, que siempre todos los años estoy en algún lugar predicando en Pentecostés. Entonces, de Perú, a mis amigos de Perú que están aquí, qué bueno. De Perú, una de las servidoras allá me dijo, ¿por qué no haces algo del Espíritu Santo para nosotros que nos ayude? Y empecé a mirar el Espíritu Santo en la Biblia y lo empecé a poner en YouTube. Ustedes ponen en YouTube Manuel Tenjo Cogollo y ahí encuentran ya con hoy 50 videos sobre el Espíritu. Y solamente he tratado Espíritu Santo en Juan,
Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, en los sinópticos y algunas cositas de Pablo. Falta todavía más desarrollar Pablo, falta desarrollar Apocalipsis, falta mirar Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. O sea, si vamos 50 videos pequeñitos que duran entre 7 y 10 minutos, la mayoría. Les digo que vamos en la mitad sobre Espíritu Santo. Eso es volverlo académico pastoral y volverlo pastoral académico. Ese movimiento, digamos que lo académico pastoral es un poquito sencillo a veces, pero lo pastoral volverlo académico con un método de sistematización de experiencias, ese es otro camino, ese es el camino de vuelta. Ahí estamos en esa tarea, mi esposa y yo. Todos los laicos que están aquí, sí se puede, sí es posible realizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo los quiero convencer solo de dos cositas. Primera cosita que los quiero convencer es nuestro compromiso como bautizados y confirmados. Ese compromiso está ahí y tenemos la dotación en dones, carismas, talentos por el sacramento del bautismo y de la confirmación. Así que te digo, asume tu bautismo y tu confirmación. Y si no lo conoces, pues te tocó empezar a leer sobre ellos. Y el segundo, para los que son casados, y además son casados, como matrimonio, no solo es el sacramento del matrimonio, sino que recibimos el ministerio matrimonial. Tenemos el ministerio matrimonial. Ok, a veces el sacramento lo vivimos de puertas para adentro, pero el ministerio matrimonial es de puertas para afuera. ¿Cómo ponemos al servicio de los demás todas las gracias sacramentales que recibimos en el matrimonio? Recibimos muchas gracias sacramentales, hay que ponerlas a trabajar, o si no, tendremos un montón de regalos bien bonitos, pero guardados. Sí, señor. Gracias, Bueno, pues hermana Ana muchísimas Francisca. gracias, Manuel. Muchas Padre gracias. Jesús, hay Gracias, varias Lilian. preguntas, incluso en el chat yo las estoy viendo que van pasando. Usted ve ahí que es como si fuera el padre William que contesta, pero no, yo estoy manejando el chat. El padre se ocupa de otras cositas, pero no podemos por el tiempo. Hay preguntas interesantes, discúlpenos de verdad por no contestarlas ahora. Seguro que tendremos momentos para profundizar y esto da pie para continuar en este estilo de conversatorio. Muchas gracias, Padre Jesús. Muchas gracias, profesor Manuel, por aceptar esta invitación y por hacernos este momento tan agradable, porque nos preparamos para escuchar al Padre Antonio. Pero antes, Gracias a todos ustedes. antes tal vez de escuchar al Padre Antonio, nuevamente, pues Padre Jesús, agradecerle, el profesor Manuel también, muchas gracias. Decirles de que gracias al Padre Jesús, yo estoy en la Fundación Universitaria No levantamos las San manos. Alfonso. Y lo que me ha sorprendido de la Universidad San Alfonso es la intensidad con la que se estudia la Sagrada Escritura. Normalmente es el doble de horas que normalmente se estudia en otras facultades de teología. Entonces, muchas felicitaciones, Padre Jesús, por ese énfasis bíblico que le está dando a la formación teológica. Y tenemos, pues, los certificados para ellos. Así es que muy brevemente les mostramos los certificados. Les voy a proyectar el del Padre Jesús y luego el del profesor Manuel. Ahí ya lo están viendo. Entonces, Padre Jesús, pues muchísimas gracias. Dice el Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, hace constar que el presbítero Jesús María Ortiz, el redentorista, participó como ponente en el primer Congreso Virtual Internacional del Centro Bíblico, que como ya sabemos, está desde antes de ayer hasta el día de hoy, y es gracias justamente al apoyo de la Universidad Católica de Manizales y la Fundación Universitaria Monserrate. También les proyecto así muy brevemente el certificado que hemos elaborado para el profesor Manuel. El formato es siempre el mismo. Mientras lo proyecta, aprovecho para despedirme, para darles gracias por felicitarlos, para felicitarlos en este día 22. No es cualquier día, es un día muy importante. Y muchas bendiciones para todos y todas. Que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu para seguir profundizando y para seguir enseñando lo que Él nos ha dado con tanto amor y misericordia.
Feliz Muchas tarde para todos. Gracias, padre. Muchas gracias. Y aquí está pues el certificado para el profesor Manuel, lo mismo, el tenor es el mismo. Y querido profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartirnos su experiencia pastoral y también su experiencia académica. Muchas gracias, bien. padre William. Muy amables. Saludos a todos de nuevo. Qué alegría. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Bueno. Y continuamos. Excelente, Manuel.